El aprendizaje de la neurología sigue teniendo como pilar inicial y fundamental la competencia en las destrezas semiológicas. La adecuada realización del interrogatorio y del examen permiten que podamos realizar una aproximación diagnóstica que nos ayude a elaborar hipótesis y diseñar una estrategia de estudios adecuados a las circunstancias. Los avances tecnológicos han permitido que en el campo del diagnóstico contemos con herramientas impensables pocos tiempos atrás. Sin embargo, su incorrecta utilización puede generar molestias en los pacientes y en ocasiones un derroche económico difícil de sostener. La relación entre la formación del médico y la información que tiene el paciente se ha transformado en una relación entre síntoma y tecnología. En ese sentido, esta presentación pretende establecer los conceptos fundamentales semiológicos en el examen de una persona que no tiene patología neurológica. Mal se puede interpretar la semiología de un paciente con dolencia neurológica si no sabemos cómo se realizan las maniobras. Está especialmente dirigido este material a estudiantes que comienzan su actividad hospitalaria y a todos aquellos que sin pudor quieran mejorar sus habilidades y destrezas semiológicas. Creemos y esperamos no defraudarlos en vuestras expectativas legítimas en relación al tema. Historia clínica, anamnesis. La anamnesis debe ser minuciosa y ante un examen normal es la única herramienta que tenemos para sospechar el diagnóstico. Es de buena clínica que antes de abordar el examen se tenga una orientación nosológica aproximada de lo que el paciente pueda padecer. No siempre el paciente va a ser pasible de un interrogatorio, por lo que este interrogatorio directo tendrá que ser sustituido por el testimonio de un familiar o de un testigo de los hechos que recogemos. Se considerarán la ficha patronímica, el motivo de consulta, los síntomas cardinales en neurología, los antecedentes de la enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares y socioeconómicos de relevancia. Ficha patronímica. Sigue los lineamientos generales de cualquier patología. Existen 3 aspectos que son de especial interés. La lateralidad. Es frecuente que en personas adultas mayores la mano con la que se escribe no represente la lateralidad de una manera adecuada. En caso de duda, se puede utilizar la prueba de mirar a través de una pequeña ventana hecha en un papel. En general, el ojo que se escoge representa la verdadera lateralidad del paciente. El nivel educativo formal. El desempeño laboral. Motivo de consulta. Síntomas cardinales en neurología, como trastornos de la vigilia, trastornos de la memoria, trastornos en el comportamiento, en el habla, crisis epilépticas, cefaleas, trastornos en la visión, trastornos de la deglución, vértigos, trastornos en la audición, pérdidas de fuerzas, atrofia muscular, fasciculaciones, incoordinación, trastornos de la sensibilidad, trastornos esfinterianos, trastornos de la estática y de la marcha. Antecedentes de la enfermedad actual. Son múltiples. En la patología vascular son importantes los AIT previos. Cuando se sospecha una patología desmineralizante, cuadros neurológicos autolimitados en el tiempo. En caso de epilepsia, traumatismos craneanos previos, etc. Antecedentes personales. Se destacarán aquellos que puedan tener un significado nosológico. Factores de riesgo vascular en caso de patología cerebrovascular, etc. Antecedentes familiares. Se destacarán aquellos que puedan tener un significado nosológico, enfermedades cerebrodegenerativas, epilepsia, etc. Antecedentes socioeconómicos. Agotadas estas etapas, conviene compactar la información en un resumen que globalice los principales datos que surgieron del interrogatorio. Buenos días. Buenos días. Doctora Contreras, un gusto. Gusto es mío. ¿Cómo se llama? Juana, Juana, ¿cuántos años tiene? 25 años. ¿Vive acá en Montevideo? Sí, vivo en Montevideo. ¿Siempre vivió acá? En realidad no, soy del interior, pero hace 5 años estoy acá. ¿Dónde nació? En Tacuarembó.
Ahí está. Juana, ¿con qué mano es más hábil? Con la derecha. ¿Para todos más hábil con la derecha? Sí, creo que sí. Ahí está. ¿Se anima a mirar a través de este agujero? Sí. Bárbaro, así que es totalmente diestra. Muy bien. Dígame, ¿hasta qué año estudió? Terminé el liceo. ¿Y actualmente a qué se dedica? Actualmente soy secretaria. ¿Por qué consulta hoy? Por dolores de cabeza. Cuadro de síntomas guías. Trastornos de la vigilia. Trastornos de la memoria. ¿Es fundamental el relato de familiares o personas cercanas? Trastornos del comportamiento. ¿Es fundamental el relato de familiares o personas cercanas? Trastornos del habla. ¿Arrastra la lengua al hablar? ¿Hay palabras que no le salen? ¿Cambia una palabra por otra? Crisis epilépticas. ¿Le dijeron que hubiera tenido convulsiones? ¿En estos episodios presentó sacudidas? ¿Se mordió la lengua? ¿Se orinó? Episodios de pérdida de conocimiento o con la mirada fija. Cefaleas. Aparición, tipo, intensidad, localización, irradiaciones, evolución, fenómenos acompañantes. Atiliev. Trastornos en la visión. ¿Nota usted que ve menos? ¿Hay alguna parte que no ve? ¿Alguna vez vio doble? Trastornos de la deglución. Cuando toma líquidos, ¿tose? ¿Tiene regurgitación de líquidos por la nariz? ¿Presentó atoramientos? Vértigos. ¿Sintió usted que las cosas giran alrededor suyo o que usted gira alrededor de las cosas? ¿Presentó náuseas, vómitos, sudoración, síntomas auditivos? Trastornos de la audición. Hipoacusia, acúfenos. Pérdida de fuerzas. Forma de instalación. ¿Brusca o progresiva? Sector del cuerpo. Monoparesia, hemiparesia, paraparesia. Desviación de rasgos. Compromiso facial. ¿Empeora la fuerza con la fatiga muscular? Apocamnosis. Atrofia muscular. ¿Ha perdido músculo? ¿Se notan los brazos o las piernas más finas? Fasciculaciones. ¿Ha observado como que los músculos tiemblan solos o como si tuviera gusanitos debajo de la piel? Incoordinación. Cuando quiero tomar un objeto, ¿se pasa o no llega? Trastornos de la sensibilidad. Dolor. Aplicar Atiliev. Hormigueos. Disminución de la sensibilidad. ¿Siente el roce de las sábanas normalmente? ¿Siente el calor y el frío? Si se tapa o cierra los ojos, ¿pierde inmediatamente la estabilidad? Trastornos esfinterianos. Tránsito digestivo. Constipación o incontinencia. Micción. Incontinencia o dificultades para orinar. Trastornos de la estática y de la marcha. ¿Tiene dificultades para caminar? ¿Caídas? Si separa las piernas, ¿camina más seguro? ¿Tiende a caerse hacia adelante? ¿Tiende a irse hacia atrás? ¿Tiende a irse hacia un costado? Antes de comenzar el examen, debemos corroborar si tenemos los instrumentos necesarios para su realización. 10 objetos de fácil reconocimiento para la denominación y el señalamiento. Hoja con los dibujos protocolizados para evaluar la praxia constructiva. Tubos con sustancias fáciles de identificar. Café, eucalipto. Evitar sustancias irritativas. Tabla de números o letras para la agudeza visual. Oftalmoscopio para valorar el fondo de ojo.
Linterna para valorar la motilidad ocular intrínseca. Cinta para valorar el reflejo optocinético. Martillo de reflejos. Bajalenguas para valorar el reflejo nauseoso. Hebra de algodón para la sensibilidad táctil. Escarbadientes para la sensibilidad dolorosa. Diapasón para la sensibilidad vibratoria. Tubo con agua fría y tubo con agua caliente para la sensibilidad térmica. Estetoscopio para realizar el examen de cráneo y la auscultación del sistema cardiovascular. Examen neurológico. Comenzamos el examen neurológico valorando la vigilia, la cual se define como el estado de alerta del paciente. El paciente vigil se presenta con ojos abiertos e interacciona con el medio ambiente. En este momento también evaluamos la actitud general y el psiquismo del paciente, definiendo si está tranquilo, angustiado, ansioso, con excitación psicomotriz, etc. A continuación evaluamos la atención, definiendo un paciente atento cuando el mismo colabora durante la anamnesis, manteniendo contacto visual con el examinador sin distracciones frente a otros estímulos. Para valorar la atención en tiempo y espacio, debemos interrogar al paciente acerca de la fecha, año, mes y día en ese orden, y el lugar en el que se encuentra. Juana, ¿me puede decir en qué año estamos? En el 2015, Perfecto, ¿en qué mes? abril, ¿Sabe qué día de la semana es hoy? martes. Bárbaro. ¿Sabe dónde nos encontramos ahora? Sí, en el hospital de clínicas. ¿Hay alguna estructura, edificio importante cerca de acá? El Estadio Centenario. Perfecto. Dígame, ¿sabe el nombre de la calle que pasa por la puerta de acá del hospital? Sí, Avenida Italia. Perfecto. Memoria. Se deberá iniciar la exploración de la misma con la valoración de la memoria autobiográfica, mediante el interrogatorio sobre hechos recientes. En esto es importante contar con un informante válido. Luego se solicitará memoria episódica para hechos públicos, para lo cual se preguntará hechos significativos acorde al nivel sociocultural del individuo. Pasaremos luego a realizar algunas pruebas para desarrollar la memoria. Por ejemplo, decirle 3 palabras y que lo repita 3 veces. Luego de un lapso de varios minutos, se le solicita que evoque esas 3 palabras que pronunciamos. ¿Cómo se llama el presidente actualmente? Tabaré Vázquez. ¿Y cuál fue el anterior? Mujica. ¿Y quién es el intendente acá en Montevideo? Ana Olivera. Muy bien. Dígame, ¿me puede decir algo importante que haya pasado la semana pasada? Sí, la muerte de Galeano. Ahí está. Ahora le voy a decir 3 palabras. Le voy a pedir que se las acuerde, ¿está? Se las voy a preguntar más adelante, Bueno. ¿está? Casa, pelota, bandera. Casa, pelota y bandera. Perfecto. Tiene que grabarlas. A ver, repítalas. Casa, pelota y bandera. A ver otra vez. Casa, pelota y bandera. Perfecto. Lenguaje. El examen del lenguaje se inicia con la observación del habla espontánea conversacional, lo cual parte desde el momento que el paciente refiere su enfermedad. Se debe determinar el grado de iniciativa verbal y el flujo verbal, el cual determinaremos si es adecuado o si está disminuido o aumentado. Conjuntamente valoraremos la prosodia, entonación del lenguaje, así como la sintaxis, que es la correcta combinación de los elementos gramaticales que conforman una frase u oración. Pasado el interrogatorio, realizaremos el análisis del lenguaje con denominación de objetos, señalamiento de objetos, órdenes simples con estos mismos objetos, repetición de palabras y frases de complejidad creciente. Ahora le voy a mostrar unos objetos y le voy a pedir que sin tocarlos me diga cómo se llaman. Perfecto. Pila. Caja de fósforos. Enchufe. Peine. Un reloj. Una tijera. Una moneda. Una llave. Una cucharita. Perfecto. Muy bien. Ahora le voy a pedir que sin tocar señale el objeto que le nombro. Tijera. Peine. Cucharita. Pila. Reloj. Caja de fósforos. Enchufe. Llave. Moneda. Y palillo.
Ahora le voy a pedir que ponga la cucharita al lado del reloj. Muy bien. Ahora le voy a pedir que ponga la moneda entre el peine y la tijera. Perfecto. Ahora quiero que me preste con atención. Quiero que me dé la tijera, se quede con el reloj y ponga la llave sobre su lado de la mesa. Perfecto. Ahora le voy a pedir que diga los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se anima a decir los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Ahora le voy a pedir que repita lo que yo digo. Bueno, Silla. silla. Me voy. Me voy. Afuera está lindo. Afuera está lindo. Enfrente de mi casa vive un doctor. Enfrente de mi casa vive un doctor. Mañana haremos un viaje en tren por la República Argentina. Mañana haremos un viaje en tren por la República Argentina. Praxias. Se refiere a la capacidad de realizar un movimiento con un fin determinado y su alteración es la apraxia. Para su examen se requiere la indemnidad de las funciones motoras sensitivas del lenguaje y ausencia de confusión. Praxia ideomotriz. Se le solicita al paciente que imite gestos que realizaremos frente a él, que implique una complejidad creciente y a su vez impliquen diferentes posiciones en el espacio. Praxia ideatoria. Se le solicitará al paciente que realice actos imaginarios o con objetos, como por ejemplo, sacar un fósforo de la caja, encenderlo y apagarlo. Praxia del vestir. Se le solicitará al paciente que se coloque una prenda de vestir, en general con botones o cierre. Praxia bucolinguofacial. Se le solicitará al paciente que ejecute diferentes acciones con la cara. Si no las ejecuta a la orden, se le solicitará que nos imite. Ahora le voy a pedir que imite lo que yo hago con mis manos. Bueno, Muy bien. Ahora quiero que saque un fósforo, lo prenda, lo apague y lo vuelva a poner en la caja. lo guardo acá adentro otra vez. Sí. Vale. Ahora le voy a pedir que haga algunos gestos con la cara. ¿Se anima a inflar los cachetes? Bárbaro. Ahora saque la lengua. Arrugue la nariz. Perfecto. Le voy a pedir que se saque el saco, se lo vuelva a poner y se lo prenda. Bueno, lo saco, lo pongo y prendo. Así está bien. Bárbaro. Listo. Habilidades visoconstructivas. La realización de esta función implica copiar figuras o formas de manera bidimensional, tridimensional, respetando las relaciones estructurales de las mismas. Si bien no se puede descartar el componente práctico, la copia de figuras básicas y complejas con perspectiva nos permite valorar las habilidades visoperceptivas y espaciales. Se le brinda al paciente una hoja con espacio para copiar el modelo, el cual tiene que tener el tamaño adecuado a la agudeza visual del paciente. Ahora le voy a pedir que haga unos dibujos. Le voy a pedir que abajo de cada uno de estos dibujos haga una copia igual. Bueno. Gnosias.
La semiología de esta función implica reconocer la orientación a estímulos visuales, auditivos, sensitivos, gnosia corporal, gnosia espacial. Se examina solicitando al paciente que identifique sus miembros izquierdos, preguntando si ellos le pertenecen o si tienen inconvenientes. Función ejecutiva. La función ejecutiva agrupa múltiples procesos, desde la atención hasta la planificación, pasando por la capacidad de abstracción y de resolución de problemas. En el interrogatorio, la exploración de la función ejecutiva se hace interrogando al paciente o al acompañante respecto a la organización de actividades diarias, secuenciar y articular las acciones de manera correcta, mantener la iniciativa general y la normalidad de las secuencias motoras habituales de la vida diaria. Al examen se desarrollarán diferentes pruebas. Una de ellas es la secuencia de gestos de Luria, que explora la posibilidad del paciente de imitar los gestos con la mano, golpeando sucesivamente la palma con el puño, el canto y el dorso de la mano. También se realizará la prueba Go No Go. Implica que el paciente golpee la mesa en forma alternada con el examinador. Juana, ¿hacia qué lado está la ventana? Hacia allá. Bárbaro, ¿y de qué lado está la puerta? Allá. Muy bien. Juana, Sí, ¿de quién es este brazo? mío. ¿Y este brazo? Suyo. ¿Este brazo tiene algún problema? No, ¿No le pasa nada? no. Muy bien. Juana, ¿se acuerda las 3 palabras que dijimos hoy? Casa, pelota y bandera. Bárbaro. Ahora le voy a pedir que imite unos gestos que hago con las manos. Primero, que golpee con puño, con canto y con dorso. Ahí está. Haga esto mismo rápido. Ahora con la otra mano. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo golpeo la mesa una vez, usted golpea 2 veces. Y si yo golpeo 2 veces, usted golpea 1. Bien. Vamos a hacerlo una vez de práctica. Bueno. A ver. Vale. Muy bien. Ahora de verdad. Bárbaro. Ahora cambiamos. Ahora cuando yo golpeo una vez, usted golpea 2 veces. Pero cuando yo golpee 2 veces, usted no golpea. Bien. O sea, yo golpeo una vez 2 veces. y yo golpeo 2. No golpeo. Perfecto. Arrancamos. Bárbaro. Examen físico neurológico. El examen de los pares craneanos comienza por el primer par o nervio olfatorio. Se solicita al paciente que cierre los ojos y ocluya la narina contralateral a la explorada. Se le aproxima una sustancia aromática, ejemplo café, y el paciente debe indicar si percibe o no el aroma, si es agradable o no, y si lo puede reconocer. Se repite el procedimiento en la otra narina. Se continúa con el examen del segundo par o nervio óptico, que incluye la valoración de la agudeza visual, campo visual y fondo de ojo, explorando cada ojo por separado. La agudeza visual se examina con la cartilla de Snellen, colocando la misma a 30 centímetros del paciente y pidiéndole que diga el número que se le muestra. De no ser posible, se puede explorar con la visión cuentadedos, en la cual el paciente debe decir cuántos dedos se le muestran a distancias crecientes. Y la visión luz y sombra, pidiendo que diga cuándo ve la luz de la linterna en el momento que ésta se dirige a su pupila. Luego se explora el campo visual, situándose frente al paciente a 50 centímetros de distancia. Se le solicita que ocluya un ojo con su mano y que con el otro fije la mirada en el entrecejo del examinador. A continuación, se exploran los 4 cuadrantes del campo visual: temporales, superior e inferior, y nasales, superior e inferior, aproximando un objeto desde fuera del campo hacia este en forma diagonal y lenta, solicitando al paciente que nos informe el preciso instante en que comienza a percibir el objeto. Si no es posible realizar esta maniobra, debe recurrirse al reflejo optopalpebral o guiño de la amenaza, aproximando el borde cubital de la mano en forma súbita, pero sin generar una corriente de aire desde la periferia del hemicampo temporal y sin alcanzar la línea media, siendo la respuesta normal la oclusión palpebral.
Por último, exploramos el fondo de ojo usando el oftalmoscopio. Se deben observar papila, arterias, venas, cruces arteriovenosos, mácula y retina. Continuamos con la exploración de los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto par craneano, que deben explorarse en conjunto. Se comienza con la exploración de la motilidad ocular extrínseca y luego la motilidad ocular intrínseca. Se observan los ojos en posición primaria de la mirada, los cuales presentan un paralelismo fisiológico, si existe la inclinación cefálica y si presenta ptosis palpebral. A continuación, exploramos el sistema sacádico, mediante los movimientos oculares al comando. Se le pide al paciente que mire hacia ambos lados en el plano horizontal y luego en el plano vertical. Se evaluará que se mantenga el paralelismo de los globos oculares en los movimientos conjugados de los ojos con una amplitud normal. Luego se explorará el sistema de seguimiento ocular, pidiendo al paciente que siga con la mirada un objeto que se desplaza de forma lenta en el campo visual del individuo, llegando a los 9 puntos de la mirada. Se observa si los ojos llegan a las comisuras y si hay nistagmus, sabiendo que puede haber un nistagmus fisiológico que aparece en la extrema mirada y se agota en unos segundos. Se le pide al paciente que nos avise si ve doble. Por último, se explora el sistema vergente, aproximando un objeto desde 30 centímetros hacia la nariz del paciente, solicitándole que lo observe. Normalmente, se espera la convergencia de los globos oculares y una discreta miosis, reflejo, acomodación, convergencia, aunque en algunos pacientes, especialmente añosos, puede no observarse. En esta instancia se puede explorar el nistagmus optoquinético, el cual es un nistagmus fisiológico, cuya finalidad es mantener estable el campo visual cuando es este quien se desplaza. Consiste en desplazar frente a los ojos del paciente una cinta que contiene secuencias de líneas negras y blancas. En el examen de la motilidad ocular intrínseca se observa el tamaño, la forma y la simetría de ambas pupilas. Luego se hace incidir un haz de luz en una pupila, objetivando si el reflejo fotomotor directo es normal, y se observa también en la pupila contralateral las características del reflejo consensual. Seguidamente se explora el nervio trigémino o quinto par. Se comienza explorando el componente motor mediante la inspección de los relieves de los músculos maceteros y temporales, para luego palparlos para determinar la existencia de fasciculaciones, la que en general no son visibles. Se exploran las fuerzas de los maceteros con la oclusión de la boca y luego la fuerza de los pterigoideos con los movimientos laterales y de protrusión mandibular. Se completa la exploración del componente motor con el reflejo maceterino. Continuamos con la exploración del componente sensitivo en sus ramas oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Se evalúan todas las modalidades sensitivas, comparando un lado con el otro y el reflejo corneano, realizando un estímulo sobre la córnea con una hebra de algodón sin que el paciente la vea aproximarse, siendo la respuesta normal la oclusión palpebral y la elevación del globo ocular, aunque esto último puede faltar en ocasiones, siendo una variante de la normalidad. El próximo par craneano que se explora es el séptimo par o nervio facial. Se inspecciona la expresión de las facies, observando si hay asimetrías en los rasgos faciales en reposo. Especialmente se observan los surcos frontales, la hendidura palpebral, el pestañeo, los surcos nasogenianos y las comisuras bucales. Luego se le pide al paciente que realice distintos gestos que involucren los diferentes músculos de la cara, como elevar las cejas, fruncir el entrecejo, cerrar los ojos, fruncir la nariz y mostrar los dientes superiores e inferiores, constatando si hay asimetrías. Por último, se buscan los reflejos supraciliares y el reflejo glabelar. Pasamos ahora a la exploración del octavo par o nervio auditivo. En este momento se evalúa la rama coclear. La rama vestibular se examinará junto a la estática y la marcha. El nistagmus ya fue explorado en la oculomotricidad. Evaluaremos la audición de la voz pidiéndole al paciente que ocluya el orificio auditivo externo contralateral al explorado y pronunciando palabras en voz cuchicheada a 1 metro de distancia.
Los nervios glosofaríngeo y neumogástrico, noveno y décimo respectivamente, se exploran en conjunto, solicitando al paciente que abra la boca, observando los velos palatinos, sus pilares y la úvula. Normalmente la úvula está centrada, los semivelos se encuentran a la misma altura y los pilares son simétricos. Se realiza la inspección dinámica pidiendo al paciente que diga "ah", para poner en evidencia asimetrías no constatadas en la inspección estática. Por último, se explora el reflejo nauseoso de un lado y del otro. El examen del nervio espinal u onceavo par craneal consta de la inspección de los músculos esternocleidomastoideos y trapecios, observando si hay amiotrofias, contracturas o fasciculaciones. Se observa también la postura de los hombros y de las escápulas. Luego se palpan los músculos para constatar si existen fasciculaciones. Se evalúa la fuerza muscular de los esternocleidomastoideos, pidiendo al paciente que gire la cabeza contra la resistencia que le opone el examinador. Y por último, se examinan los trapecios, pidiendo al paciente que eleve ambos hombros contra resistencia. El último par craneano que se examina es el 12º par o hipogloso. Primero se realiza la inspección estática de la lengua, que se mantiene en reposo dentro de la cavidad oral observando el tamaño, si hay amiotrofias o fasciculaciones. Se debe palpar la lengua para determinar el tono de la misma. A continuación, se solicita al paciente que protruya la lengua constatando que se mantenga centrada y se examina la fuerza muscular pidiendo al paciente que empuje desde adentro de la cavidad oral los dedos del examinador que están apoyados sobre la mejilla del paciente. También se puede evaluar la fuerza de la lengua pidiendo al paciente que realice un sonido de claqueo con la misma. Por último, se examina la articulación de la palabra evaluando los diafragmas labial, lingual y palatal. Se le pide al paciente que repita las diferentes sílabas pa, ta, ca. Cráneo y cuello. Para el examen del cráneo y el cuello, comenzamos con la inspección, despistando posibles alteraciones morfológicas, siguiendo con la palpación en busca de hundimientos, resaltos óseos o deformaciones localizadas. Finalmente procedemos a la auscultación con estetoscopio en las regiones temporal, orbitaria y carotidia de cada lado para pesquisar posibles soplos. Para el examen del cuello o sector meningio, el paciente debe encontrarse en decúbito dorsal, sin almohada y con los miembros inferiores descubiertos. Comenzamos realizando movimientos lentos de rotación y flexión, despistando la presencia de rigidez axial o limitación osteoarticular. A continuación, procedemos a la búsqueda de los signos de irritación meningia. Primero buscamos si existe o no rigidez de nuca, que consiste en una limitación en el movimiento de flexión de la cabeza sobre el tronco, y no así en el resto de los movimientos realizados previamente. Luego buscamos los signos de Brunzinski y Kerning, los cuales pueden acompañar a la rigidez de nuca en caso de existir. El signo de Brunzinski de nuca se busca flexionando la cabeza del paciente sobre el tronco y observando si existe o no flexión simultánea de las rodillas. Para buscar el signo de Brunzinski contralateral, el examinador flexiona uno de los miembros inferiores del paciente, la pierna sobre el muslo y esta sobre la pelvis, siendo el mismo positivo cuando se observa la flexión simultánea del miembro inferior contralateral. El signo de Kerning directo se explora partiendo de la posición del paciente en decúbito supino y realizando una flexión del tronco. Cuando el signo es positivo, se observa que simultáneamente se produce la flexión de ambas rodillas. Para buscar el signo de Kerning invertido, debe realizarse una elevación pasiva de los miembros inferiores del paciente en posición extendidos. Cuando el signo es positivo, las rodillas se flexionan y aparece un dolor irradiado por la cara posterior de los mismos. Miembros superiores. El examen de los miembros superiores comienza con la inspección de los mismos en reposo y de la cintura escapular. Observaremos la actitud de estos y la presencia eventual de alteraciones tróficas, amiotrofias, fasciculaciones espontáneas y provocadas por la percusión, así como movimientos anormales. La valoración del tono muscular se realiza a través del examen de la consistencia de las masas musculares, la extensibilidad y la pasividad. Comenzaremos entonces con la palpación de las masas musculares en reposo y en semicontracción, valorando su volumen, consistencia y por lo tanto el trofismo de las distintas logias musculares. La extensibilidad se busca con movimientos pasivos a nivel de las articulaciones del paciente, ejerciendo el mayor desplazamiento posible y observando los ángulos logrados. Los mismos deben realizarse a nivel del hombro, codo
y puño, comparando ambos miembros superiores. Debe recordarse que normalmente, cuando realizamos la máxima flexión del antebrazo sobre el brazo, el ángulo que queda entre ellos es menor en el miembro no hábil. En los demás casos, cuando los ángulos disminuyen o desaparecen, esto tiene significado patológico y se denomina hiperextensibilidad. Posteriormente, se explora la pasividad con la maniobra del bailoteo, imprimiendo en forma pasiva movimientos rápidos y repetitivos tipo sacudida, percibiendo su amplitud y resistencia al desplazamiento. Siguiendo con la exploración del tono, realizaremos movimientos rápidos de flexo-extensión del antebrazo sobre el brazo y de prono-supinación del antebrazo. Estas maniobras intentan poner en evidencia una posible espasticidad, al mostrar una resistencia desde el inicio del movimiento que se vence bruscamente. Por último, se realizan movimientos pasivos lentos de flexo-extensión del antebrazo sobre el brazo y de la mano sobre el antebrazo, los cuales pueden poner en evidencia una resistencia permanente durante todo el movimiento o rigidez, la cual puede verse interrumpida por resaltos sucesivos, que corresponden a la llamada rueda dentada. Para terminar el examen del tono muscular, corresponde explorar los signos de disfunción frontal, reflejo de prensión, reflejo palmomentoniano, signo del arrollamiento, reflejo oral, perseveración motriz. Para la búsqueda del reflejo de prensión, los pulpejos de los dedos del examinador deben ejercer una presión enérgica sobre la cabeza de los metacarpianos del paciente, avanzando hacia la extremidad distal de los dedos, observando si existe o no respuesta prensora. Una forma de sensibilizar la maniobra es realizarla en forma simultánea en ambas manos. El reflejo palmomentoniano se explora mediante un estímulo con un objeto romo o con nuestro propio pulgar sobre la eminencia tenar de la mano del paciente, observando si existe o no contracción del músculo borla del mentón homolateral. Para buscar el signo del arrollamiento, debemos extender el antebrazo partiendo de una posición de flexión del codo o la muñeca. Normalmente este movimiento se realiza sin resistencia. Cuando existe distonía oposicionista, no se logra realizar o completar la extensión del miembro superior. El reflejo oral se explora percutiendo sobre los labios del paciente, observando si existe o no respuesta de succión. A continuación, se pasa a explorar las fuerzas, tanto en forma global como segmentaria. Comenzamos con la maniobra de Mingazzini, para lo cual solicitamos al paciente que mantenga sus miembros superiores extendidos hacia adelante en posición horizontal, valorando si existe caída de alguno de ellos. Se puede sensibilizar la prueba solicitando que coloque ambas manos en extensión, lo que puede evidenciar un déficit motor distal, así como una mano excavada o distónica. Pasamos luego al examen sectorial de las fuerzas, con la ejecución de movimientos en torno a diferentes articulaciones, primero sin resistencia y luego oponiendo resistencia. A nivel del hombro, exploramos extensión, flexión, aducción y abducción. También se exploran los músculos de la cintura escapular, como lo son el serrato mayor y el romboides. A nivel de codo, se le solicita al paciente que realice flexión y extensión, lo mismo que a nivel del carpo. En los dedos se explora la extensión y la flexión, así como la aducción y abducción. Finalmente se explora la fuerza de la pinza digital entre pulgar e índice. Pasamos luego a la exploración de los reflejos osteotendinosos, de los cuales valoraremos calidad de la respuesta, amplitud y velocidad, así como si existe o no difusión, aumento del área de obtención o policinesia. Previo a la obtención de los mismos, se debe explorar la respuesta idiomuscular, percutiendo sobre la masa muscular, en este caso del bíceps braquial. Para obtener el reflejo bicipital, colocamos el miembro superior del paciente descansando sobre el nuestro y apoyamos el pulgar sobre el tendón del bíceps, percutiendo sobre él. La respuesta normal es la flexión del antebrazo sobre el brazo. El reflejo estilo radial se obtiene percutiendo sobre la apófisis estiloide del radio, manteniendo el antebrazo del paciente suspendido y en ligera flexión. La respuesta normal es la flexión del antebrazo sobre el brazo. Con el miembro en la misma posición se percute sobre la cabeza del cúbito para obtener el reflejo cúbito pronador, cuya respuesta es la pronación del antebrazo. Posteriormente se coloca el miembro superior flexionado sobre la cara anterior del tórax y se percute el tendón del tríceps, con lo cual se obtiene el reflejo tricipital, cuya respuesta normal es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Finalmente, se obtiene el
signo de Mayer, mediante la flexión extrema del dedo mayor de la mano, siendo normal la extensión y aducción del pulgar, así como los signos de Hoffman y Tremor, en busca de posibles elementos de liberación piramidal. Pasamos luego a explorar la coordinación. La primera maniobra a realizar es la de índice-nariz, en la cual el paciente debe, en forma rápida y con el miembro superior extendido, tocarse la nariz con la punta del dedo índice. Se apreciará la velocidad del movimiento, así como la posible descomposición del mismo o dismetría. La maniobra puede sensibilizarse de dos maneras: repitiendo la misma consigna pero comenzando de diferentes posiciones, o solicitando al paciente que toque su nariz y luego nuestro dedo, que irá cambiando de lugar. Dicha prueba se realiza con uno y otro miembro, primero con ojos abiertos, valorando una posible disfunción cerebelosa, y luego con ojos cerrados ante un posible trastorno de la sensibilidad profunda. En el caso de que sea la maniobra patológica, se buscarán otros signos de afectación cerebelosa. Se valorará la capacidad del paciente de realizar movimientos rápidos y alternantes, o diadococinesia, solicitando que realice la pronosupinación repetida con ambas manos, lo que se llama prueba de las marionetas. Otra maniobra es la oposición de los pulgares, en la cual se solicita al paciente que, con sus miembros superiores extendidos y en supinación, realice una rápida pronación hasta dejar ambos pulgares enfrentados. Lo normal es que ninguno de los dos descienda por debajo de la horizontal. Para terminar con el estudio de la coordinación, puede realizarse la maniobra de Stewart-Holmes, para lo cual se solicita al paciente que, con el antebrazo flexionado, dirija la palma de su mano al hombro homolateral, mientras que el examinador se opone, sosteniendo el antebrazo por la muñeca. Este debe liberarse en forma brusca, siendo lo normal que la mano no llegue a tomar contacto con el hombro. El examen de la sensibilidad implica la exploración de las diferentes modalidades sensitivas: la sensibilidad superficial para el tacto, el dolor y la temperatura, la sensibilidad profunda con sus variedades vibratoria, palestesia, reconocimiento de actitudes segmentarias, batiestesia y percepción del desplazamiento de los segmentos del miembro, sinestesia. Para explorar la sensibilidad táctil superficial, se utilizará una hebra de algodón; para la sensibilidad dolorosa, un escarbadiente; para la térmica, dos tubos, uno con agua fría y otro con agua caliente; y para la sensibilidad profunda de tipo palestesia, un diapasón de 128 Hz. De esta forma, constataremos si el paciente, con los ojos cerrados, percibe los estímulos y su intensidad, comparando las distintas regiones de los miembros superiores. La exploración de la sensibilidad se realizará con una sistematización del examen diferente según el objetivo de nuestra búsqueda. Básicamente se buscarán asimetrías entre ambos miembros o entre el nivel más proximal y el más distal de un mismo miembro. Se deben explorar otras modalidades de sensibilidad profunda. Entre estas, exploraremos la batiestesia. Inicialmente se impondrán movimientos a un segmento corporal, como puede ser un dedo de la mano, dando las referencias de en qué posición se encuentra, arriba y abajo. Posteriormente se solicita al paciente que diga en qué posición colocamos el mismo. Para la sinestesia solicitaremos que refiera el momento en que percibe el inicio de un movimiento que se le impone al segmento corporal. Por último, realizaremos maniobras de elongación radicular. Se rota el cuello hacia un lado y se estira pasivamente el miembro superior contralateral. Por último, realizaremos maniobras de elongación radicular. Se rota el cuello hacia un lado y se estira pasivamente el miembro superior contralateral. Tronco. Debe comenzarse por la inspección con el paciente sentado y en decúbito dorsal, prestando especial atención a la existencia de asimetrías, deformaciones, fasciculaciones y movilidad de la musculatura torácica y abdominal. La fuerza de los músculos de la pared anterior del abdomen se explora solicitando al paciente que flexione el tronco con los miembros superiores cruzados sobre este, manteniendo los miembros inferiores extendidos. A continuación, se pasa a la exploración de los reflejos cutáneo-abdominales, superior, medio e inferior, deslizando un escarbadiente de afuera hacia adentro en la pared anterior del abdomen, por encima, a la altura y por debajo del ombligo, de uno y otro lado. La respuesta normal es la contracción de la musculatura abdominal. La sensibilidad del tronco se explora en las distintas modalidades, al igual que en los miembros superiores.
interesa en primera instancia realizar un examen comparativo entre ambos hemitroncos. Luego se buscará un posible nivel sensitivo, para lo cual se explora la sensibilidad en todas sus modalidades, dermatoma por dermatoma y en forma comparativa con otras regiones. El nivel sensitivo se recomienda buscarlo mediante la sensibilidad dolorosa. No debe olvidarse la exploración de la palestesia, la cual se busca a nivel de la clavícula y cresta ilíaca. Si corresponde, se puede buscar nivel sensitivo respecto a la sensibilidad profunda, explorando la palestesia a lo largo de las apófisis espinosas. Miembros inferiores. El examen de los miembros inferiores, al igual que de los superiores, comienza con la inspección en reposo. Observaremos la actitud de los mismos y la presencia eventual de alteraciones tróficas, amiotrofias, fasciculaciones, así como movimientos anormales. La valoración del tono muscular se realiza a través del examen de la consistencia de las masas musculares, la extensibilidad y la pasividad. Comenzaremos entonces con la palpación de las masas musculares en reposo y contracción, valorando su volumen, consistencia y por lo tanto el trofismo de las distintas logias musculares. Para explorar la extensibilidad, se realizará una flexión extrema de la pierna sobre el muslo y de este sobre la pelvis. Normalmente, cuando se realiza esta maniobra, estos segmentos dejan ángulos agudos entre sí. A nivel de tobillo, puede explorarse la extensibilidad sometiendo a dicha articulación a la máxima extensión y flexión posible. Para la pasividad, caben las mismas consideraciones que para miembros superiores, buscándose con la maniobra del bailoteo. La posible espasticidad se buscará a nivel de los músculos aductores, realizando un movimiento rápido de aducción de los muslos, así como a nivel de los extensores mediante un movimiento rápido de flexión de la pierna sobre el muslo. El fenómeno de navaja de muelle puede buscarse también a nivel de flexores, mediante la extensión de la pierna sobre el muslo. Con movimientos lentos de flexo-extensión de la pierna sobre el muslo y del pie sobre la pierna, se explorará también la presencia de rigidez extrapiramidal. También aquí deben buscarse elementos tónico-frontales, como la prensión plantar, estimulando en forma enérgica la planta del pie del paciente, desplazando nuestros dedos desde el talón hacia la cabeza de los metatarsianos. A la hora de explorar la fuerza de los miembros inferiores, se comienza con la maniobra de Mingasini, colocando ambos miembros flexionados, con las piernas paralelas al plano de la cama y los muslos a 90 grados. Luego de explorar las fuerzas globales, pasaremos al examen segmentario de las fuerzas, para lo cual solicitaremos al paciente en decúbito dorsal que realice sin y con resistencia los diferentes movimientos: flexión de muslos sobre la pelvis, abducción y aducción de muslos, extensión y flexión de rodillas, extensión y flexión de pies y dedos. El decúbito prono es la posición de elección para examinar la extensión del muslo sobre la pelvis y la flexión de la pierna sobre el muslo, así como el decúbito lateral lo es para explorar la abducción de los muslos. Pasamos luego a la exploración de los reflejos osteotendinosos. El reflejo medio pubiano se obtiene colocando nuestro dedo sobre el pubis del paciente, quien se encuentra con los miembros inferiores flexionados en ligera abducción y percutiendo sobre él. La respuesta normal tiene un doble componente: la contracción de los músculos abdominales inferiores y la aducción de los muslos. Posteriormente se busca la respuesta idiomuscular del cuádriceps percutiendo a nivel del mismo. El reflejo rotuliano se obtiene percutiendo sobre el tendón del cuádriceps mientras se sostiene el miembro inferior del paciente en semiflexión. Su respuesta normal es la extensión de la pierna.
Para el reflejo aquileo, debemos colocar el miembro inferior en ligera abducción y flexión, percutiendo sobre el tendón de Aquiles. La respuesta normal del mismo es la flexión plantar. Finalmente se obtiene el reflejo cutáneo plantar al deslizar un objeto romo sobre la superficie plantar del pie por su borde externo, hasta la cabeza del primer metatarsiano. La respuesta normal es la flexión de los dedos, incluido el primer dedo. En caso de extensión del primer dedo, se llama signo de Babinski, el cual traduce lesión de la vía piramidal. El signo de Rossolimo se obtiene por percusión de la cabeza de los metatarsianos, mientras que el reflejo cuboideo por percusión de la cara dorsal del pie sobre el hueso cuboides. La respuesta normal es la extensión de los dedos. A continuación, se realizan maniobras destinadas a la búsqueda del clonus de pie, que se realiza con la pierna flexionada a 90 grados sobre el muslo y este sobre la pelvis, sometiendo a una brusca y sostenida flexión dorsal del pie. Para buscar el clonus de rótula, se somete a la misma a un estiramiento brusco y sostenido. En ambos casos, se observa la contracción repetitiva del pie o del músculo cuádriceps respectivamente, lo que corresponde a una respuesta patológica. Para el examen de la coordinación, se le solicita al paciente que desde la posición de extensión de los miembros inferiores toque con su talón la rodilla contralateral. Para sensibilizar la maniobra, se le solicita que además deslice el talón desde la rodilla hasta el pie, por delante de la tibia. La maniobra, al igual que en miembros superiores, se realiza con los ojos abiertos en primera instancia y luego con ojos cerrados. El examen de la sensibilidad implica la exploración de las diferentes modalidades sensitivas buscando asimetrías con los mismos criterios que en miembros superiores. Los signos de elongación radicular en miembros inferiores son el signo de Lasegue y el de Wassermann. El primero de ellos se obtiene con el paciente en decúbito dorsal, levantando el miembro inferior extendido, registrando si aparece dolor en el trayecto radicular L5-S1. Para explorar el signo de Wassermann se coloca al paciente en decúbito prono, con la pierna flexionada sobre el muslo, generando la extensión del muslo sobre la pelvis. Nuevamente se registrará si existe o no dolor en el trayecto radicular L2, L3, L4 en este caso. Para explorar la posible aparición de sincinesias de imitación, se le solicita al paciente que sentado al borde de la camilla, realice movimientos de flexotensión de los dedos en una mano, mientras observamos si aparecen o no movimientos de imitación en el miembro superior, contralateral o en los miembros inferiores. Asimismo, puede realizarse igual maniobra con movimientos de flexotensión de uno de los pies del paciente. Estática y marcha. La estática se explora con el paciente en bipedestación. Se le solicita que junte los pies, inicialmente con ojos abiertos, observando si presenta danza tendinosa o desviaciones o caídas como elementos de afectación cerebelosa. Luego se buscará el signo de Romberg, pidiéndole que cierre los ojos y prestando atención sobre la presencia de posibles desvíos o caídas. La desviación puede ser sin o con latencia, siendo explicado por el trastorno de la sensibilidad profunda o el sistema vestibular, respectivamente.
Se pasa luego a la maniobra de los índices, con los miembros superiores extendidos y los dedos índices hacia adelante señalando los nuestros. Lo normal es que estos se mantengan en el lugar, siendo patológico su ascenso, descenso o lateralización. Finalmente se realiza la maniobra de Unterberger, en la cual el paciente con ojos cerrados marca el paso en el lugar durante 30 segundos. De igual manera, anotaremos si existen desvíos patológicos. Por último, exploraremos la marcha, solicitando al paciente que camine, observando longitud y velocidad del paso, balanceo de los miembros superiores y posible presencia de desvíos, lateropulsiones, movimientos anormales o déficit motor.